La soberanía de Dios. Dios creando situaciones y circunstancias para formar a Cristo en nosotros. Ahora, si tú fueras el barro, ese barro que ese hombre tenía en sus manos, y él saca ese tenedor en que empezó a raspar el barro, ¿cómo te sentirías tú si tú fueras el barro y tuvieras sentimiento? ¿Cómo te sentirías? Ay, ay, ay. Ok, nos hubiera dolido, ¿verdad? Imagínate que te pongan un tenedor arriba ahora. No sería algo bueno ni bonito. Y Dios nos está formando a cada uno de nosotros, pero nos está formando no siempre de la manera que nosotros queremos, sino crea cosas, situaciones que son desagradables en nuestra vida para crear el carácter de Cristo en nuestra vida. Hemos estado hablando de José. Y estoy seguro que José, siendo el barro ese también, Dios lo raspó bastante a él. Cuando esos hermanos lo vendieron, lo agarraron, lo metieron en una cisterna y hablaron de matarlo. Y después lo sacaron y dijeron, hey, ¿para qué matarlo? Vamos a sacarle el billete a este tipo. Y lo vendieron. Yo estoy seguro que él se sintió como un tenedor raspándole la vida a él. Ahí él perdió libertad, perdió su papá que tanto amaba, perdió el estilo de vida que él tenía. Pero como sabemos, Dios tenía un propósito. Dios estaba forjando el carácter de Cristo en José y tenía un propósito para su vida. Así que vamos a orar antes de seguir en el tema. Señor, gracias te damos por todas tus bendiciones, Señor. Y algunas veces, Señor, nos sentimos como ese barro, que hay un tenedor que nos está raspando por el costado. Y sabemos, Señor, que tú siempre estás presente, siempre estás con nosotros. Yo te pido que abras nuestros ojos hoy. Abre nuestros ojos de entendimiento para poder verte mejor hoy y entender un poquito más cómo es que tú lidias con nosotros. Te amamos en el nombre de Cristo. Amén. Pues la semana pasada Antonio nos habló de la vida de uno de los hermanos llamado Judá. Y como Judá, este hermano, fue el de la gran idea de vender a José como esclavo. Y cuando José despide a los hermanos y les dice, hey, no vuelvan acá si no me traen a Benjamín, al hermano menor. Ellos vinieron con el hermano menor, el papá no quería, pero se encontró la situación difícil y para allá fueron. ¿Se acuerdan que José les hizo como una trampa? Le puso una copa en el saco de Benjamín para poder después acusar que Benjamín fue el que le robó la copa. Y con eso estaban delante de él y él dijo, bueno, todos los 10 se pueden ir, pero este joven, el Benjamín se va a tener que quedar conmigo como mi esclavo personal por haberme robado la copa. Todo, claro, era una prueba. A ver si los hermanos abandonarían a su hermano menor como lo abandonaron a él. En realidad lo traicionaron, mucho peor. Pero a ver cómo reaccionaban. Y ahí Judá fue el que levantó su voz y dijo, hey, yo no puedo ver a mi papá morir por tristeza porque otro hijo favorito, se quedó atrás. Agárrame a mí, yo soy tu esclavo, por favor deja que Benjamín se vaya. Y delante de eso, de ese arrepentimiento, ya José no podía más. Así que vamos a leer en Génesis 45, abre tu Biblia ahí, Génesis 45, Génesis, primer libro de la Biblia, bastante fácil para encontrar. Hay Biblias ahí abajo, puedes encontrar una por ahí abajo. Así que vamos a Génesis 45 para seguir la historia de José. Dicho sea de paso, ya nos queda 2 semanitas más de José, esta semana y la semana que viene. Así que tal vez para algunos ha sido todo muy largo y para otros quisieran más de la vida de José, porque es verdad que la vida de José es casi una novela. All right, vamos a leer. Génesis 45, verso 1. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con su hermano en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Interesante la primera pregunta que sale de la boca de José. Él amaba tanto a su padre. ¿Todavía vive? ¿Papi está vivo? Dice, pero sus hermanos se quedaron mudos.
aterrorizados. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirle, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Ahora, ¿por qué él les trae esto? ¿Porque los iba a castigar? ¿Porque ahí mismo les iba a cortar cabeza? No, se lo dijo para identificación. Porque en realidad más nadie sabía de la venta de su hermano, solo ellos y José. Entonces él se los dice para que ellos sepan, yo soy José de verdad, que ustedes me vendieron. Versículo 5. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios que me envió a este lugar antes de que ustedes, a fin de preservarles la vida. Dios, aquí José le da el propósito por lo cual estaba él ahí. El propósito era preservar vidas. Versículo 6. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más. Y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahí vamos a parar y vamos a hacernos varias preguntas. Primera pregunta, basado en estos versos. ¿Quién mandó a José a Egipto? Dios, claramente lo dice. José lo dice 3 veces aquí, que fue Dios el que lo mandó. Ahora, eso nos lleva a otra pregunta. Pues los hermanos, ¿participaron en este envío o no participaron? ¿Sí o no? Sí, claro que participaron. El verso 4, soy José tu hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo. Es obvio que ellos participaron en esta misión, en ir a Egipto. Pero en realidad lo que José está diciendo, ustedes participaron, no es que estuvo bien, pero participaron. Pero Dios tenía un plan más amplio, Dios tenía propósitos más grandes. Y Él fue el que me envió a Egipto para levantarme y para salvar a las naciones y a ustedes también. Ahora, otra pregunta. ¿Y quién lo hizo gobernador de Egipto? ¿Quién hizo a José gobernador de todo Egipto? Dios también. Así que Dios en su soberanía dejó que los hermanos vendieran a José y estaba en Egipto, algo malo, terrible, y a la misma vez Dios hizo algo buenísimo, lo levantó para salvar a las naciones. Aquí José está haciendo una profunda declaración teológica, y es esta, y lo pueden escribir si quieren. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas. Esto es tener una perspectiva amplia acerca de Dios. Es no quedarnos solamente en que lo que Dios está haciéndome ahora, lo que estoy pasando, los trabajos que estoy teniendo, las dificultades, sino salir un poco y ver la vida un poco más amplia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mí? ¿Por qué estas cosas me están pasando? ¿Dios estará haciendo algo en mi vida? Y eso es lo que José aprendió con el tiempo. ¿Para qué significa la soberanía de Dios? En su boletín les puse un par de descripciones, definiciones. Así que del diccionario ilustrado de la Biblia Nelson dice así. Es un término teológico que se refiere al poder ilimitado de Dios, que tiene el control soberano sobre los asuntos de la naturaleza y la historia. El poder ilimitado, Dios no tiene límites en su poder. Tiene el poder sobre la naturaleza, sobre el viento, sobre los huracanes, los tornados. Dios tiene poder sobre todo eso. Y sobre la historia, que quiere decir sobre los seres humanos también. Vamos a la segunda, diccionario de Unger, dice así. Un término por el cual se expresa el gobierno supremo de Dios. Hay un sentido en el que la soberanía de Dios es absoluta. Dios no está bajo ningún tipo de restricción
externa. En otras palabras, a Dios nadie tiene poder sobre Dios. Él es el dispensador supremo de todos los acontecimientos. Todas las formas de existencia están dentro del alcance de su dominio. Y sin embargo, esto no debe ser visto de tal manera que quite la realidad de la libertad moral de las criaturas responsables de Dios. En otras palabras, que Él es soberano, tiene todo bajo control, todo el poder, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos libertad moral. O que hagan a las personas nada más que los jueces de sus propios destinos eternos. Dios ha creído conveniente crear seres con el poder de elegir entre el bien y el mal. Él gobierna sobre ellos en justicia, sabiduría y gracia. Les voy a dar una tercera definición, la más fácil, está en la pantalla. Dios está en control. Eso sí es lo que significa soberanía de Dios. Que Dios está en pleno control de todo el universo, este mundo, este país. Dios está en control. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué implicación, qué significado tiene la soberanía de Dios? Y quiero explicar estas cosas bien, con bastante detalle, porque hay algunas ideas allá afuera que no son buenas y los puede hacer tropezar. ¿Qué significado tiene la soberanía de Dios? Primero, que Dios es todopoderoso. Dios tiene todo el poder. Eso, claro, no es noticias a ustedes lo saben, cantamos la canción, eres todopoderoso. Ok, entendemos que Dios es todopoderoso. Dios lo puede todo. Todo está bajo su control. Segundo, Dios mueve las piezas del mundo para cumplir con sus propósitos. Dios mueve las piezas del mundo para cumplir sus propósitos. ¿Qué son las piezas? Las piezas es cualquier cosa que Él quiera hacer, Él lo puede hacer. Si tiene que mover un árbol, lo mueve. Si tiene que mover un carro, lo mueve. Si tiene que mover un animal, lo mueve. Y si te tiene que mover a ti, pues lo hará también. Algunos con dificultad, pero Dios los va a mover. En otras palabras, Dios puede hacer lo que Él quiera. Y cuando Dios tiene un propósito, Él va a cumplir ese propósito. Ahora, podemos decir en una manera que Dios tiene voluntad perfecta y voluntad preferida. Voluntad perfecta es que cuando Dios hace una determinación y Dios tiene un propósito firme, no hay nadie que lo va a interrumpir por cumplir ese propósito. Ni tú, ni yo, ni Obama, ni Trump, ni Putin, ni ninguno. Nadie puede estorbar el propósito perfecto de Dios. Si Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Y si tiene que atropellar a alguno, lo hace. Pero Él va a cumplir su propósito perfecto cuando Él decide. Pero también Dios tiene una voluntad preferida. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene una voluntad donde Él quisiera que las cosas pasaran de una manera, pero le da la libertad a los seres humanos para ir en contra de Él. Ahora, esto se ve todos los días. Dios quería esta semana que ninguno de nosotros cometiéramos ningún pecado, cero. Pero pasó así. Ahora no digan, pero pueden confesar. Dios sabe lo que usted hizo esta semana. Tal vez le gritaste a tu esposo, o el esposo a la esposa, tal vez tuviste malos pensamientos con la vecinita. Dios lo sabe, pero la voluntad preferida de Dios es que no lo hubieras hecho. Pero como Dios nos da libertad, de vez en cuando hacemos cosas que no debemos hacer. Pero cuando Dios tiene una voluntad perfecta, se va a cumplir. Isaías 46:9, lo puse aquí en la pantalla. Dios dijo esto: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Dios predice el futuro. Ahora, esto es interesante, porque nosotros tenemos un concepto de futuro. Dios no de verdad tiene un concepto de futuro, porque Dios lo ve todo aún de un golpe. Dios ve su creación, Adán y Eva, y Dios sabe exactamente cómo va a terminar la tierra y todo lo ve a la par. No es que Él es como nosotros que tenemos que ver qué va a pasar en el futuro. Ya Dios sabe todo. Dios lo sabe todo. Dice, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que venga y haga lo que le ordeno.
he dicho lo que haría y lo cumpliré. En este caso, estaba advirtiendo a Israel que porque ellos habían pecado, lo habían dejado a él iba a traer otro líder de otro lugar para atacar a Israel, para castigarlos por su pecado. En otras palabras, cuando Dios dice, esto es lo que voy a hacer, se va a cumplir. Y no hay nadie ni nada que lo vaya a estorbar. Dios, segundo o tercero punto, Dios siempre usa su poder de acuerdo a su carácter. Dios siempre usa su poder de acuerdo a su carácter. Esto es sumamente importante entender. Y el carácter de Dios, sabemos que Dios, de acuerdo a Juan, Dios es amor. De acuerdo al resto de toda la Biblia, Dios es santo. Sabemos que Dios es justo. Sabemos que Dios es verdad. Así que los atributos de Dios, Dios siempre usa su poder ilimitado solo de acuerdo a su carácter, a quien Él es. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay cosas en la vida que Dios no puede hacer. ¿Ustedes saben eso? Que hay cosas que Dios no puede hacer. Ahora tú dirás, Mandy, eso es una contradicción. Me acaba de decir, Dios es todopoderoso, Él lo puede todo. Ahora me está diciendo que Él no puede hacer algunas cosas. Bueno, las cosas que Dios no puede hacer es hacer algo que va en contra de su propio carácter. Si Dios es amor, Dios no puede hacer nada que vaya en contra de amor. Si Dios es santo, Él no puede hacer nada que viole su santidad. Les voy a dar un ejemplo. En Hebreos 6:18, la Biblia dice esto: es imposible que Dios mienta. ¿Ves que hay cosas que Dios no puede hacer? Ahora, no es porque Él no puede en un sentido así, pero Él no puede porque su carácter prohibía que Él diga una mentira. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Dios no puede pecar porque Dios es santo. Es imposible que Dios peque. Así que, si esto no fuera verdad, Dios sería como un dictador déspota por ahí. Si solamente Dios fuera un poder todopoderoso, pero no tendría amor y justicia y santidad, simplemente sería otro Fidel Castro, Hugo Chávez, el otro socio que está por allá abajo, Maduro, y todos estos que todo lo que hacen es acaparar poder para servirse a ellos, servirse al pueblo, por favor. Es para servirse a ellos, hacer todo lo que a ellos les da la gana, porque son dictadores déspotas, egoístas, egocéntricos. Pero Dios, que sí tiene todo el poder, no utiliza su poder de esa manera. ¿Por qué? Porque Él es amor, porque Él es santo, Él es justicia, Él es verdad. Y todo lo que Él hace y como Él emplea su poder es basado en su carácter. Así que vamos a mirar esto de otra forma. ¿Qué no significa la soberanía de Dios? ¿Qué es lo que no significa? Primero, que Dios nos quita la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Que Dios nos quita la libertad. Solo porque Dios está en control de todas las cosas no quiere decir que Él controla a cada persona y lo que cada persona escoge hacer en la vida. Él nos ha dado libertad para escoger lo bueno o escoger lo malo. Esto se ve desde el principio en Génesis. Cuando Dios creó al mundo, creó una pila de árboles donde podían comer todos los que querían, mango, aguacate, todas esas cosas riquísimas, melón. Pero Dios le dijo, este árbol no coman de este árbol. Así que Dios se lo puso delante, podían escoger. Ahora ellos escogieron mal, pero Dios les dio la libertad. Y para entender este punto tan simple, y es bastante simple, todo lo que hay que hacer es leer la Biblia. Ahora, ¿cuántos de ustedes han leído por lo menos un verso bíblico en su vida entera? Por lo menos un verso bíblico. ¡Ay, qué bendición! All right. Y debemos estar en la Biblia todos los días. Pero si leemos la Biblia, ¿cuántos de ustedes que han leído la Biblia se han encontrado con versículos que te dicen, haz estas cosas buenas? O otros versículos que dicen, no hagas estas cosas. ¿Quién ha encontrado versos así? Porque está en toda la Biblia. No tendría sentido que Dios nos diga continuamente, haz estas cosas buenas y no hagas estas cosas malas, si no de verdad tenemos la libertad para escoger entre lo bueno y lo malo. Que quiere decir que Dios no está controlándonos a nosotros en cada decisión que hacemos en nuestra vida. Josué, el gran general Josué, líder de Israel, al final de su vida,
el pueblo de Israel como que estaban dejando un poco las cosas de Dios y él los retó. Y mira lo que dijo Josué 24:15, creo que está en su boletín. Josué les dice, pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quienes van a servir. Si a los dioses a los dioses de sus antepasados servían a la orilla de Éufrates, por allá por Irak, ¿quieren servir a esos dioses? O a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra aquí, ¿quieren servir los dioses de la gente que nosotros acabamos de atacar? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Qué significa eso? Que cada persona tiene la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, entre escoger servir a Dios o no servir a Dios. Lo otro que no significa que Dios nos hace pecar. Que Dios está en control sobre todas las cosas y tiene todo el poder, no significa que Dios nos hace a los seres humanos pecar. Hay algunas personas que creen que Dios hizo a Satanás y que después hizo a Satanás que se rebelara y pecara en contra de Dios mismo. En otras palabras, que Dios creó a Satanás y después Él lo creó para que Satanás se rebelara y pecara en contra de Dios mismo. Ahora, si eso fuera verdad que Dios creó a Satanás y después lo forzó a rebelarse en contra de Él, entonces, ¿quién pudiéramos decir que es el autor de pecado? Dios. Y le voy a garantizar una cosa, Dios no es el autor de pecado. Dios no es el autor de pecado. No hay ninguna forma en que Dios forzó a Satanás a rebelarse y pecar en contra de él. Porque Dios, como sabemos, Dios es luz. Quiere decir pureza total. Dios es santo, que quiere decir que no peca. Y si Dios hace que otro ser pecara, ya dejaría de ser santo. Estas mismas personas creen que Dios hizo que Adán y Eva pecaran en el jardín. Que Dios creó el jardín, puso a Adán y a Eva y después los movió y los forzó. Dale que vas a comerte esta fruta y pecar en contra mía. Absurdo. Completamente absurdo. Dios no es el autor de pecado. Santiago 1:13 dice así: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Dios jamás tienta a alguien a pecar. Mucho menos va a agarrar a alguien y forzarlo a pecar. Esa idea es errónea. El otro día, ustedes han oído las noticias, una mujer en Gwinnett mató a su esposo, mató a 4 hijos. Terrible. ¿Pudiéramos creer que Dios fue el que movió a esa mujer y forzó a esa mujer a matar a sus hijos y a su esposo? Claro que no. Sería horrible atribuirle eso a Dios. En el caso de los hermanos de José, Dios no forzó a los hermanos a vender a José. Ahora, es verdad también, no los detuvo, los dejó que en su libertad hicieran un gran pecado. No los tocó, pero no los forzó a hacerlo. Y sabemos en la historia de que él utilizó eso para llevar a José a Egipto y después levantarlo a su momento para que él cumpliera el propósito que Dios tenía. Pero esos hermanos pecaron en contra de José al venderlo. Esa gente pecaron en contra de su papá, sabiendo que José era su hijo favorito. En Génesis 50, José repite estas ideas de la soberanía de Dios y dice así, Génesis 50:20. Dice, ustedes se propusieron hacerme mal. Hey, es verdad, malvados, ustedes tenían malas intenciones en contra de mí. Pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas, incluyendo los hermanitos. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, que Dios está en pleno control de todo el mundo, de que aún las cosas malas que pasan en nuestra vida, Dios tiene un propósito para ellas. Dios tiene un propósito para forjar al carácter de Cristo en nosotros y tal vez está haciendo y moviendo piezas para su gran propósito para tu vida, lo que uno no lo sabe. Y a uno cuando los problemas, las dificultades, las enfermedades, los pleitos y los traumas nos vienen, todo lo que hacemos es esto. Todo lo que podemos mirar es nuestro dolor. ¡Au!
pero entendiendo la soberanía de Dios, y este es mi único deseo esta noche, que podamos entender la soberanía de Dios y ampliar nuestra vista para preguntar qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué Dios está dejando esto entrar en mi vida? Y tener esa perspectiva más amplia que nos va a dar más paz en nuestra vida, porque cuando entendemos y aceptamos la soberanía de Dios nos va a traer más paz, nos va a minimizar nuestra ansiedad, porque en esos momentos difíciles que empezamos a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Se durmió? ¿Se fue a Destin de vacaciones? ¿Dónde está Dios? Y cuando hacemos esas preguntas, muchas veces estamos bien cerca a tirar la toalla, a decir, bueno, ya no creo más en Dios, me voy de la iglesia porque nada de esto sirve. Pero cuando creemos en un Dios que soberanamente nos ama, un amor, pero amor soberano que está en control y está moviendo cosas y está formando a Cristo en nosotros, entonces podemos tener paz. Cuando entendemos esta soberanía de Dios nos va a ayudar en cómo reaccionamos, en nuestras actitudes. Les puse ahí un comentario que encontré que dice así: sin duda José se había consolado muchas veces con este principio de fe. El que es espiritual puede percibir la mano de Dios en cada evento y por lo tanto es capaz de perdonar a los que le hacen daño. En la trayectoria de 22 años, José, Dios le dio mucho tiempo para moldearlo y revelarle este concepto de la soberanía de Dios, revelarle la perspectiva amplia. Y así cuando llegaron esos hermanos delante de él, en vez de cortarle cabeza, los perdonó. Porque él ya había entendido de que en Dios, en su soberanía y en su control, fue el que dejó que los hermanos lo vendieran para que él fuera a Egipto, una vida difícil, pero después levantarlo y él ser el gobernador que iba a distribuir comida a todas las naciones, incluyendo a los 10 hermanitos. Pero eso toma tiempo entenderlo y aceptarlo. Y estoy seguro que cuando primero vendieron a José, no fue ahí donde él sabía, ay sí, es la perspectiva de Dios, sí, Dios me es soberano, me está mandando a Egipto, ok, mátenme, ok, llévenme. No, yo entiendo eso. Demoró 13 años de esclavo y en la prisión, y después 7 años más, cuando estuvo la cosa buena, después que Dios lo levantó, y sabe Dios si ahí fue cuando él empezó a darse cuenta, wow, mira lo que Dios está haciendo. Y después, claro, el cumplimiento de las promesas a los 10 hermanos tener que postrarse delante de él. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Dios lo estaba cumpliendo poco a poco en el tiempo de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo lo bueno y lo malo que pasa en nuestra vida. Y esto de verdad nos lleva a una pregunta que tenemos que hacernos al estudiar la vida de José. Esta es la pregunta: ¿creeré en la soberanía amorosa de Dios y aceptaré las circunstancias buenas y malas con buena actitud? Esto es lo que nos enseña la historia de José. Esto es la cima, el clímax de toda la historia. Es si vamos a aprender la lección de José, que Dios está en control de cada evento y cada cosa que está pasando en mi vida. Y si voy a poder aceptar las cosas que Dios trae a mi vida, las buenas y las malas. Las buenas son fáciles, por eso no hablo mucho de esas. Porque cuando uno lo suben a segundo rango en toda una nación, gloria a Dios, todo está tranquilo. Todo el mundo puede creer en Dios cuando todo va bien. Pero cuando todo está mal y viene la enfermedad y los problemas y los sufrimientos y los hijos y todo eso, podemos entonces de verdad depender de que Dios todavía está en control y aceptarlo como parte del plan de Dios, forjando el carácter de Cristo en mí. Cuando yo soy fiel, Él sigue trabajando en mi vida. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Patalear, pelear en contra de Dios, tirar la toalla, me voy de la casa, me voy de la iglesia, me voy del país, no sé para dónde, pero me voy. Ahora, después de dar esta clasecita teológica, porque acuérdense, José fue el que le tiró esta clase a los hermanos. Mira lo que pasó. Seguimos en el versículo 9, Génesis 45, y dice así. Él los instruye y les dice, ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato.
Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y tus posesiones. Allí te cuidaré, porque aún queda 5 años de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos. Y también puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. 15. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y después comenzaron a hablar libremente. José besó a cada uno de sus hermanos. Se entendiera que abrazó y besó y lloró con Benjamín. Benjamín no tuvo culpa, no le hizo nada a él. Pero a los traidores, a los que los vendieron, cada uno los abrazó, lloró sobre ellos. Llegó a Judá, el de la idea, el del gran plan. A él también lo agarró, lo besó, lo perdonó. ¿Por qué? Porque José tenía la perspectiva amplia, entendió lo que estaba pasando. Ellos le hicieron mal, sin duda, pero Dios tenía un plan muchísimo más grande y muchísimo más glorioso. Y era más importante ese plan de lo que ellos le hicieron. Así que pudo perdonarlos, abrazarlos. Después de este evento el faraón se entera, claro, con la lloradera de José, se entera el faraón lo que está pasando, y el faraón pues invita a Jacob, el papá de José, que venga. Mandan carros de mudanza para allá, como los U-Hauls, 2 Men in a Truck, cosas así, pero estos son nice, esto es de categoría A1A. Manda para allá los carros, le dicen, hey, los trastes viejos déjenlo, porque aquí les vamos a dar lo mejor de Egipto, venga para acá. José le da mudas de ropa a sus hermanos, así que ahora estaban vestidos así de Gucci, cosas bien nice. Le dio 5 mudas de ropa a Benjamín, no estoy mintiendo, 5 mudas, en lo mejor de Macy's se lo dio al hermano Benjamín, y los mandó, le dijo, ok, vayan a buscar a mi papá. Y mira lo que pasa, el versículo 24, dice, entonces José despidió a sus hermanos, y cuando se iban les dijo, no se peleen por todo esto en el camino. Ay, porque ellos eran muy peleones, siempre estaban peleando, no peleen, vayan para allá, tranquilos. Y ellos salieron a Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob, en la tierra de Canaán. José todavía vive, le dijeron su padre, y es gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho y cuando vio los carros que habían enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Entonces Jacob exclamó, debe ser verdad, mi hijo José está vivo, tengo que ir a verlo antes de morir. Qué bella historia. La semana que viene seguiremos con esa reunión de papá José, así que no se lo pierdan, venga la semana que viene. Pero esta historia ilustra el control divino de Dios. Esta historia ilustra la soberanía de Dios, como Dios está en pleno control. Nada nos puede pasar a nosotros sin que Dios lo sepa o deje pasar. El diablo no nos puede hacer nada a menos que pase por el buró de aceptación de Dios primero. Así que todas las cosas que nos pasen en nuestra vida, Dios lo va a utilizar para bien. No es que todo es bueno. José se pasó 13 años comiendo tierra, siendo un esclavo y un prisionero. A su tiempo, Dios lo levantó. A su tiempo, Dios lidió con él, lo levantó y cumplió todo el propósito para su vida. Y otra vez nos lleva a esta pregunta. ¿Creeré en la soberanía amorosa de Dios y aceptar las circunstancias buenas o malas con una buena actitud? Estoy dispuesto a tomar ese paso de fe. Esto es fe, esto es de nuestro corazón. Creeremos en Dios suficiente, que Él es todopoderoso, que Él está en control, que Él me ama, para que cuando vengan las tormentas de la vida, y van a venir, si no te han llegado, no te preocupes, por ahí están, a la vuelta de la esquina, para cuando lleguen los problemas de la vida, poder pararte firme y decir, Dios, acepto esto de tus manos. No lo entiendo,
no me gusta, sácame de aquí, pero a tu tiempo. Gracias por las cosas malas y las buenas en mi vida. Yo creo que la historia de José ilustra un verso bíblico que a todos nos gusta, el Romanos 8:28. Nos encanta este verso. Yo creo que la historia de José es una reflexión de esto. Dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas, las buenas y las malas, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. No dice que Dios trae solo bendiciones y cosas buenas al cristianito, que vamos de rosita a cosas buenas. No dice eso. Dice que Él hace que todas las cosas, y muchas malas, obren o cooperen hacia nuestro bien. Al tiempo de Dios, cuando Él quiere, no cuando tú quieres. Yo estoy seguro que José hubiera querido ser levantado como gobernador al día siguiente que lo vendieron. Suficiente, Dios, levántame. Pero no pasó así. 13 años pasaron en sufrimiento. ¿Cuándo Dios nos libra de todo lo que es malo que nos viene? No sabemos, al tiempo de Él. Pero tenemos que estar apegados a Él, creyendo en Él, creyendo sus promesas, abrazándolo, amándolo, siendo consistente en la palabra, en oración, reunido con los hermanos, haciendo la obra. Cuando Él nos va a levantar, nos va a sacar, nos va a zafar. Tiempo de Él, tiempo nuestro, tiempo de Dios. Para José, los hermanos lo vendieron, que algo terrible, perdió su libertad, perdió su papá, perdió su vida, como él la conocía. Lo metieron como esclavo y prisionero. Pero en el momento adecuado, en el momento de Dios, Dios lo levantó. Dios le dio su libertad, podía recorrer todo Egipto como él quería y en estilo, porque Dios le dio una carriola Lexus ahí de los mejores en Egipto, tenía lo mejor, ropa nueva, tenía poder político, el segundo más grande en todo Egipto, así que hacía más o menos lo que le daba la gana. Tenía poder económico, escribía todos los cheques que a él le daba la gana, iba a los mejores restaurantes en Egipto a comer hummus y cosas así, comía lo mejor. Que nunca había uno sin fondo, todos tenían fondos. Dios le dio una bonita esposa, Dios le dio 2 bellos hijos y al final una tremenda reunión con su padre que él pensaba que jamás iba a ver a ese padre que tanto amaba. Todo está bajo el control de Dios, hermano. La soberanía de Dios es algo lindísimo. Es algo que tenemos que creer. Es algo difícil cuando las tormentas vienen, pero tenemos que aguantarnos. Dios está en control. Y Dios en su tiempo nos levantará, porque todo obra para bien que aman. Quería terminar aquí con un comentario más del pastor John MacArthur Jr. Se lo puse ahí en su boletín para que si quieren puedan seguir conmigo. Creo que él explicó algunas de estas cosas bien. Dice así, el pastor, dice, a menos que veamos la perspectiva amplia de lo que Dios está haciendo a través de las dificultades de la vida, el sufrimiento, el dolor, las iniquidades, las injusticias de la vida, perderemos la profunda y verdad fundamental de que Dios está usando todo para nuestro bien y su gloria. El Señor usó el sufrimiento de José y sus subsiguientes circunstancias para lograr sus propósitos soberanos. Como les dije, cuando Dios tiene un propósito soberano, perfecto, Él lo va a cumplir. Y así fue. Dios tenía un plan para el mundo. Y para cumplir ese plan para el mundo, Él tenía un plan para la nación de Israel. Y para cumplir el plan para la nación de Israel, tenía un plan para José. Y todo estaba dado. El plan para su pueblo elegido incluía su supervivencia durante un hambre de 7 años. Durante esa hambre de 7 años no había comida en Israel. Otro pensamiento viene, dice, el Señor no tolera el mal. Dios no tolera, ni Dios aceptó como bueno cuando lo vendieron en esclavitud, los hermanos. Dios no tolera el mal, por supuesto que no. Pero Dios anuló este mal y cumplió su propósito y trajo esos sueños de hermanos inclinados a pasar en el futuro. Lo llevó a cabo.
Como dice el verso, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿No es eso un principio glorioso? Todo lo que sucede en la vida, cualquiera que sea la intención de la gente, a veces mala intención, Dios la ordena para sus propios hijos, para el bien. Esto es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y cuando el mundo se nos viene abajo, y cuando las cosas no están yendo bien, y el carro se nos rompe, y no teníamos seguro porque pagamos tarde, y todas las cosas están mal, Dios está haciendo algo en su vida. Dios todavía está en control. Dios no se fue de vacaciones, Dios no duerme, Dios está cuidando sobre nosotros. Pero para sus propósitos, cosas pasan. Así que por tercera vez le doy la misma pregunta. ¿Creeré en la soberanía amorosa de Dios y aceptar las circunstancias, buenas y malas, con buena actitud? Yo quería terminar haciendo una actividad final. Voy a pedirle a Felipe que venga para acá, toque un poquito la guitarra. Pero ahí en su boletín, ustedes van a ver que les puse dos oraciones, dos instrucciones. Y yo quiero que ustedes hagan una lista. No tiene que ser largo, no escriban párrafos, yo no lo voy a recoger, esto es para ustedes. Yo quisiera que hagan una lista. La primera lista de dos cosas va a ser esta. Las dos listas de dos cosas malas que me han pasado. Pon las peores. No tienes que escribirlo todo si no quieres. No hay problema. Escribe una palabra, 3 palabras. Solo para decir, hey, yo reconozco que estas son las peores que me han pasado en la vida. Si José hubiera estado aquí sentado, hubiera sido vendido por mis hermanos y tirado en una prisión por un crimen que ni hice. ¿Cuáles son las dos cosas peores que te han pasado en tu vida? Y la segunda cosa, haz una lista de las dos cosas buenas, de las mejores que te han pasado. Lo mejor, el mejor día que tú has tenido y después el segundo mejor día que tú has tenido. ¿Cuáles han sido las dos más grandes bendiciones? Para José tal vez fue cuando lo levantaron de esa prisión y lo hicieron segundo en rango en todo Egipto. Tal vez la segunda cuando se reunió con su padre. Seguro que esas fueron las dos más grandes para él. ¿Cuáles han sido las dos mejores cosas, eventos, situaciones que te ha pasado en tu vida? Mientras Felipe toca, les pido que por lo menos lo piensen, pero si pueden, realmente escriban esas 4 cosas, 2 peores, 2 buenas, en el papelito ahí. Tal vez estás preguntando, hey, ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Creo que es importante practicar el creer en la soberanía amorosa de Dios. Y esto es solo una práctica. Para darle gracias a Dios por las dos buenas, decirle, wow, Dios en su gran poder hizo estas dos cosas en mi vida, estas dos bendiciones, estos fueron los mejores días de mi vida. Gracias Dios que por tu poder me ayudaste en estas dos áreas o trajiste estas cosas a mi vida. Esa es la parte fácil. La difícil es la otra, pero hay que practicarla también. Y decirle gracias Dios por estas dos cosas terribles que pasaron en mi vida. Ahora entiendo que fue tu soberanía, que tú estabas en control, dejaste que pasara porque tienes propósitos más grandes de que tal vez yo aún sepa ahora mismo. Pero quiero darte gracias, quiero creer que de eso malo vas a sacar algo bueno. Por eso estamos haciendo esto.
si no lo hiciste aquí, tal vez lo puedes hacer en tu casa. Antes de dormir, tal vez agarra las preguntas. Tal vez a una lista más grande si quieres hacerlo. Si quieres pasarte un tiempo con Dios y de verdad revisar tu vida y darle las gracias por lo bueno y lo malo, entendiendo que Él está a tu favor y que aún lo malo lo va a utilizar para tu bien. ¿Cuándo? No sé. Tal vez estás pasando ahora algo terrible. ¿Cuándo te va a soltar? No tengo la menor idea. Pero que Dios está utilizando todo para tu bien y su propósito, de eso no me queda duda. No hay duda de ninguna. Señor, queremos venir delante de ti con corazones de fe. Yo sé, Señor, que el pecado mora en este mundo y todos somos víctimas del pecado en el mundo. Pero no solamente que somos víctimas, Señor, algunos, y creo que todos, hemos también victimizado a otros. Le hemos hecho daño a otras personas o con palabras o físicamente. Señor, yo quiero venir delante de ti y con todo el pueblo que tenemos aquí tuyo, Señor, queremos creer en ti más, tener la perspectiva amplia, creer en tu soberanía y darte gracias por aún cosas que no vemos, darte gracias aún por los problemas cuando no vemos solución, darte gracias sabiendo que tú estás en control de toda situación y que tú nunca nos fallas. Señor, queremos de verdad vivir bajo de tu soberanía y aceptar las cosas malas y claro, aceptar las buenas. Señor, toda la honra, toda la gloria te la mereces tú. Tal vez aquí en este mundo no vamos a entender todas las razones de todo lo que nos ha pasado, pero un día te vamos a ver cara a cara, Señor, y ese día lo entenderemos todo, o por lo menos todo lo que necesitamos entender. Y ese día tú has prometido que vas a limpiar toda lágrima de nuestra cara y que vamos a entrar en el gozo del Señor por una eternidad. Señor, ayúdanos a crecer en fe en medio de problemas, traumas y situaciones, entendiendo que todo en este mundo está bajo de tu control amoroso. Te amamos, Señor. Gracias por poder reunirnos, cantarte, comer juntos y bendecirnos unos a otros. En tu bello nombre.